Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras avanza en la segunda fase de la reapertura entre expectativa de aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19 en su débil economía y la inquietante amenaza de una segunda oleada de contagios que los galenos y expertos vislumbran a corto plazo. Un enemigo invisible conocido como coronavirus SARS-CoV-2 y el mal que provoca COVID-19 ha demostrado ser engañoso y letal si se le deja avanzar. En Honduras la situación actual es que todos somos sospechosos de tenerla, señala el director de la región metropolitana de salud. El proceso para aflojar el cierre forzado por la pandemia desde el 12 de marzo anterior oprime la yugular productiva del país, mientras sectores productivos demandan mayor rapidez en la segunda fase para aliviar el daño descomunal económico, un tema que debate la mesa multisectorial en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. Es momento de que avancemos con decisión, con toda la precaución necesaria bajo la gradualidad y el orden que se estimó en el plan para la reapertura económica, y con la responsabilidad que tanto el gobierno como el sector privado deben mantener para avanzar sin consecuencias trágicas en términos sanitarios, destaca la representatividad de la maquila de ensamblaje, con más del 60% de sus 9.300.000 habitantes pobres y más del 60% de la población económicamente activa en el mercado informal. El impacto de la pandemia magnificó la pobreza y el desempleo, algo que se palpa día a día en el común de los hondureños. Necesidad de volver al trabajo que no ignoran una posible vuelta atrás como enfrentan Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, entre potencias que se han visto forzadas a dar marcha atrás y a imponer multas, distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas. Honduras reactivó su sector de alimentos con servicios en restaurantes de comida rápida. El turismo sigue sus pasos y espera que la Semana Morazánica, prevista para inicio de noviembre, lleve alivio a una actividad duramente golpeada como vital es para la economía del país. También reabrió el transporte urbano e interurbano y las concentraciones políticas con medidas sanitarias de distanciamiento social, uso de mascarilla, gel y limpieza extrema que no todos cumplen, por lo que los galenos temen que el patógeno viral rebrote con fuerza a finales de noviembre. La academia, por su parte, destaca que el pararse y mantener la responsabilidad de todos los sectores para evitar el contagio. Sin embargo, y conforme a reportes que a diario salen desde los hospitales, los casos vuelven a subir y a ejercer presión en triajes y en la sala de urgencias. Hugo Fiallos, médico intensivista, advirtió a inicio de septiembre que el patógeno viral no ha desaparecido y sigue haciendo estragos en la población. El hecho de que no se realicen pruebas masivas no quiere decir que ya no exista el virus, señaló. Hace poco más de una semana, sondeo de una universidad privada local reveló que el país es el que menos pruebas PCR realiza para detectar COVID y el segundo del área con la tasa de letalidad más alta de la región centroamericana, según revela un estudio realizado por el Observatorio de COVID-19 y Dengue de UNITEC. El informe, obra del Observatorio de COVID-19 y Dengue de la UNITEC, revela que en los primeros 10 días de septiembre hubo una reducción del 30.5% comparado con julio y un 10% al comparar septiembre con el mes de agosto. Maleza que ayuda al patógeno y amenaza con una vuelta atrás indeseable y letal para la reactivación económica que tanto necesita el país. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Es un gusto estar con ustedes. Hoy cerrando la semana, ya es 9 del 10º mes del 2020. Vamos a tener un importante programa con 3 distinguidos invitados, conocedores del tema económico. Vamos a hablar de la reapertura. Escuchaba ahí a don Julio dialogar. Bueno, y sobre un tema universitario. Hace poco salieron los muchachos de la U. Estaba hablando ahí don Julio. Al final le voy a preguntar cómo está lo de las clases. Pero hoy voy a tener a don Gabriel Molina, gerente de Empresa Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Raúl. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a Julio, a Daniel Fortín. Estamos aquí a la orden hoy. Sí, muchas gracias.
Buenos días, don Julio. Es un gusto saludarlo. Julio Raudales es presidente del Colegio de Economistas de Honduras y también es actualmente vicerrector universitario. Julio, bienvenido. Buenos días, Raúl, amigos y amigas Paco de Canal 11. Es un placer a tus distinguidos invitados también saludarles y poder conversar de temas importantísimos en esta mañana. Don Daniel Fortín, vicepresidente del Consejo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Daniel, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, Julio, Gabriel. Un gusto estar en este programa. Muchas gracias. Gracias. Si me cuentan, en opinión de ustedes, cómo ha funcionado la reapertura de la economía hasta ahora con 2 dígitos. Ayer pasaba una noticia también que la esperanza de la gente del turismo, de la gente hotelera, de ese rubro, para la semana morazánica es bastante grande también. Sus comentarios de la reapertura hasta ahora en el país. Iniciamos, por favor, Gabriel. Sí, bueno, buenos días. Hasta el momento, la verdad que estábamos esperando la apertura, la ampliación de los 2 dígitos, Raúl. Deberíamos de estar avanzando más rápidamente en cuanto también a mayores dígitos. Esto nos va a ayudar para poder ir recuperando, o mejor dicho, ir acompañando la reapertura con una reactivación económica. Esto es bien importante. Espero que esta semana, pues entiendo que se va a discutir, se va a analizar la ampliación a un 3er dígito en la mesa multisectorial. Yo creo que esto es mucho más importante que la ampliación de las fases. Así que esperaríamos nosotros, esto ha venido ayudando muchísimo, Raúl, a la recuperación de sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Otras medidas que se han ido implementando, como en el sector de los restaurantes, que hoy está permitido dentro del protocolo de bioseguridad atender adentro de los restaurantes, que hasta un 50% del aforo de la capacidad de los restaurantes, y esto ha ayudado muchísimo. Esto ha ayudado muchísimo en los niveles de venta de estos restaurantes. Así que ya viene la semana morazánica también. Hay que hacer todo un trabajo para poder prepararnos en ese movimiento de personas hacia el interior y hacia todas estas zonas de recreación en el país. Hay que anticiparnos en todos los temas para mantener la salud de los hondureños en esta semana morazánica. No esperaría yo mucho movimiento. Ha habido una gran cantidad de pérdidas de empleos, ha habido también una pérdida en cuanto al poder adquisitivo de las personas. Los ingresos familiares han decaído y por eso es bien importante que podamos ir avanzando en esta reapertura lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, tanto en la ampliación de los dígitos y también en la ampliación de las fases, Raúl. Quiero reconocerle que como miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada lo he visto que ha estado desde inicios de la pandemia y cuando se hablaba de la reapertura necesaria para la reactivación económica y que la gente tenga trabajo, que no se sigan perdiendo empleos, que usted ha estado ahí al frente en estos pilotajes y todo. La actitud de los empresarios, de restaurantes que hacen esos pilotajes, tanto grandes como pequeños, ¿cuál ha sido? Y igual la actitud de los de la mesa multisectorial para estas reaperturas, ¿cómo ha sido y cómo seguirá siendo? Mire, nosotros, bueno, para iniciar, cuando empezó todo este problema de la pandemia, fuimos los primeros en crear las mesas, empezamos a trabajar en eso. El mismo 15 de marzo iniciamos con la primera estructuración del protocolo de bioseguridad para el área de turismo, siendo este el sector que iba a ser el más golpeado. Así que a la fecha, en conjunto con el gobierno también, se han redactado alrededor de 47 protocolos de bioseguridad. Y yo le puedo decir, Raúl, que
por lo menos en el sector formal, las empresas formalmente constituidas, hemos sido respetuosos del cumplimiento y la implementación de los protocolos de bioseguridad. Esto le ha generado una confianza a las personas. En los centros de trabajo ha habido, por no decir cero, porque seguramente ha habido, pero por lo menos registros en cuanto a contagios debido a la reapertura adentro de los centros de trabajo ha sido muy bajo. Y esto ha sido acompañado, obviamente, por toda una estrategia también de la instalación de centros de triaje. Nosotros tenemos varios centros de triaje. Hoy hay uno que ya hemos alrededor de casi un poco menos de 17,000 personas atendidas, que se les hacen sus pruebas, se le entrega su medicamento maíz si es necesario. Es decir, nosotros como sector empresarial formal, responsable, solidario, hemos venido haciendo nuestro trabajo para que la economía se pueda reactivar, para que podamos hacer esta reapertura, para que los hondureños lo más pronto posible podamos retornar a la normalidad y sobre todo enfocados en salvar las fuentes de trabajo. Estamos claros que la premisa y la prioridad en este momento es salvar vidas, pero también hay que salvar los empleos. Así que en las pruebas pilotos que usted menciona fueron muy exitosas. Continuamos con algunas pruebas pilotos también. Es importante que todos esos procesos que se han ido haciendo, esos ensayos, ya los vayan abriendo, por ejemplo, como los de los cines. Se hizo eso. Alguna gente dice, bueno, ¿quién se va a ir a meter a un cine? Hay mucha gente que quiere empezar a regresar a esa normalidad. Y de esa industria es una industria en Honduras de casi 1,000 millones de lempiras. O sea, hay un movimiento económico fuerte ahí y una generación de empleo directo aproximadamente de 1,600 personas. 1,600 personas que en este momento están esperando, Raúl, esa oportunidad de poder regresar, poder reincorporarse a esas labores y poder empezar a poner comida en sus mesas. Entonces, es bien importante. Se hizo un protocolo específico para los cines que va acompañado también del protocolo de bioseguridad de restaurantes y cafeterías. Así que la población puede tener esa confianza que nosotros como empresarios estamos haciendo nuestro trabajo de manera responsable. Así que las personas, este tipo de ensayos que vienen, ¿cómo decir? Hacemos nuestra labor, nuestro trabajo previo a poder abrir un sector para que las personas puedan llegar de manera con seguridad, obviamente con la responsabilidad individual, que esto es lo más importante en esta etapa, es que cada uno de nosotros mantengamos nuestros propios protocolos de bioseguridad. Continuar utilizando la mascarilla, el lavado constante de las manos, el distanciamiento social. Todo esto es bien importante, así que Raúl, eso le puedo decir, nosotros realmente continuaremos trabajando de manera responsable en esta reapertura y solicitaríamos también, pues obviamente, un acompañamiento en cuanto a la reactivación económica y obviamente la responsabilidad de la población en general para que podamos continuar con... estamos prácticamente en una meseta en cuanto al tema de infecciones. Esperemos que vayamos bajando cada vez más. Es importante destacar el rol que ha tenido los triajes. Hoy podemos ver que los hospitales pues, se han relajado bastante en el aspecto de que no tienen una cantidad de personas que estén en cuidados intensivos. Es decir, los triajes están funcionando, están bajando el estrés en contra el sector hospitalario. Así que esa es una estrategia muy buena que, bueno, no todos los países lo están haciendo. Nosotros, gracias a Dios, también pues hemos venido aportando muchísimo en estos triajes que cada día pues más personas están visitándolos. Ha habido un crecimiento también en la cultura de hacerse ese chequeo y identificar si tiene o no tiene para poder hacer pues cada quien tomar sus medidas de autoaislamiento, medicamentos, etcétera, para controlar esta pandemia. Del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Otra gente muy activa ha sido la de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Don Daniel Fortín está con nosotros. Para ustedes, la Cámara, ¿cómo ha sido la reapertura? También lo que se ha vivido a lo largo de todos estos meses. ¿Y qué creen ustedes está por venir? ¿Qué acuerdos deben tener con el gobierno? En primer lugar, Gabriel, pues, ha dicho mucho de la situación que se ha manejado tanto en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa por ser parte del COEP y de lo que hemos hecho, pues, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y pues ha manifestado básicamente todo lo que nosotros hemos realizado con los triajes. Yo realmente me siento muy orgulloso porque, aparte de ser vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, también soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de los triajes que se han formado, de lo que ha hecho la empresa privada en temas de bioseguridad, que ha liderado muy bien Gabriel. Realmente se ha hecho un trabajo extraordinario. Pero sin embargo, o sea, lo más importante, me parece a mí, es que nosotros debemos de darnos cuenta de que el 15 de marzo que mencionaba Gabriel, que nos reunimos pues con la ministra de Salud y el director de Copeco en aquel momento, y que nos plantearon el cierre de Tegucigalpa y pues que se iba a cerrar y que se iba a cerrar por una semana, dos. Jamás en ese momento se pensó que íbamos a estar cerrados. Hoy todavía en octubre íbamos a estar prácticamente cerrados o con una economía muy detenida, porque no se conocía lo que era el SARS-CoV-2, el COVID-19. Aún no se conoce realmente esta enfermedad y cómo combatirla eficientemente. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos protocolos. Definitivamente que todo lo que se ha hecho de la cuarentena que se hizo, los abordajes en los triajes, maíz, catracho, todo eso funciona, y los hospitales que han trabajado pues en función a eso. Pero lo más importante es que definitivamente, como bien mencionaba Gabriel, el propósito es salvar vidas antes que salvar empleos, pero realmente los empleos son muy importantes, la economía es muy importante para mantener a la gente sana con salud mental, con una actitud de incentivo de vida. Entonces, lo que yo quisiera resaltar en este momento es que la Organización Mundial de la Salud hace poco dijo que esto no era una pandemia ya, sino que era endémico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre pandemia y en que sea pandemia o que sea endémico? Y la diferencia básicamente es que una pandemia viene, hace los estragos que tenga que hacer, se controla y se desaparece. Pero cuando es endémico, viene para quedarse para siempre y quedarse con nosotros de por vida. Como la varicela, como la viruela, como el sarampión, como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria, el paludismo, todas ese tipo de enfermedades. Entonces, eso definitivamente nos abre la puerta a que tenemos que aprender a vivir con una enfermedad de alta transmisión, porque ese es el gran problema que tiene el SARS-CoV-2, que es una enfermedad con una virulidad tremenda, que es un contagio muy rápido. Entonces volvemos al inicio. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros como individuos para poder funcionar dentro de la sociedad en la mejor forma posible sin contagiarnos de esta enfermedad? Y es que cada uno de nosotros tiene que ser extremadamente responsable para que nosotros podamos mantenernos sanos. Por otro lado, hay científicos que mencionan que para que ya tengamos cierta tranquilidad, el 70% de la población tiene que haber sido contagiada.
si es que no ha salido una vacuna que nos prevenga el SARS-CoV-2. Entonces, tienen que pasar varias cositas. Una, o que cada uno de nosotros nos cuidemos como lo hemos venido haciendo y que nos cuidemos más cada vez. Dos, que salga la vacuna o que se contagie más del 70% de la población de cada país para que haya una cierta inmunidad de rebaño. Si es que la enfermedad no vuelve o hay una variedad como en la influenza, que aún la influenza pues hay que vacunarse todos los años porque hacen nuevos, o sea que salen nuevos virus. En esta enfermedad no se sabe. Se dice que uno se puede volver a contagiar una vez que ya ha tenido la enfermedad. Pero ¿quiénes se podrán contagiar? Las personas que no desarrollaron anticuerpos. O aún las personas que desarrollaron anticuerpos se podrán contagiar. Entonces, siendo esto que nosotros tenemos 9 meses de estar viviendo con esto y que aceleradamente los médicos están tratando de hacer todo lo posible por entenderle a esta enfermedad, paralelamente tenemos que aprender a vivir con ella. Y definitivamente la economía ha sido muy golpeada. Se han perdido entre 500,000 y 600,000 empleos. Han desaparecido muchísimas empresas. No hemos tenido el alivio fiscal que necesitábamos tener. No hemos tenido unos programas adecuados para que la empresa privada junto con el gobierno puedan descifrar realmente la ruta a seguir en el corto, mediano y largo plazo. No hemos tenido todo eso. Entonces, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las cámaras de comercio, las asociaciones alrededor del COEP, hemos tenido que venir y ver qué hacemos nosotros por nuestras empresas. Y ahí es donde comparto lo que dice Gabriel también, de que las empresas han hecho sus propios protocolos de bioseguridad y estamos tratando nosotros de que nosotros y todos los colaboradores no se contagien. Y ahí es donde está el asunto. Cómo ir trabajando en pro de que la economía se vaya viviendo sin que haya un rebrote de la enfermedad y tener eso en paralelo. La única forma es que cada uno de nosotros nos cuidemos. El abrir un tercer dígito, el venir y posponer la semana morazánica para noviembre, el que salga la gente a disfrutar. Hay mucha gente que no lo puede hacer, como se mencionaba, de que realmente estamos golpeados en la economía. Otros podrán salir a dar su vuelta. Por el sector turismo, pues ojalá que esta industria siga pudiendo salir adelante. Y todas las empresas necesitan de una u otra forma trabajar, como mencionábamos, el cine, por ejemplo. O sea, todo tiene que volver a tener cierta normalidad. Pero es bien difícil si no nos cuidamos cada uno de nosotros. Entonces, ese equilibrio es el que nosotros tenemos que tener a través de programas propios de la empresa privada, apoyados por el Estado, apoyados por ustedes, los canales de televisión, que entremos en propagandas masivas de hacerle conciencia a la gente de que ahora tenemos que vivir con esto. El SARS-CoV-2 no se va a ir pronto. Y si no lo detenemos de alguna forma de bajar su contagio y su letalidad, no vamos a poder vivir, por decir algo, en la paz que vivíamos antes del 16 de marzo. Me habla de 500,000 a 600,000 puestos perdidos. Los alivios fiscales no han sido los necesarios que ha esperado la empresa privada y que la ruta a seguir no ha sido la correcta. ¿Cómo moldear esto para que ustedes sientan que están recibiendo un verdadero apoyo del gobierno? En primer lugar, en la mesa fiscal, yo coordino la mesa fiscal del COEP, nos gustaría podernos sentar con los actores de parte del gobierno para poner encima de esa mesa
las necesidades del gobierno y las necesidades de la empresa privada. En este momento, nosotros realmente necesitamos una amnistía tributaria. Necesitamos ese alivio porque por las confusiones que se han dado o porque una empresa estaba cerrada en ese momento o por falta de dinero en ese instante, no se pudieron pagar los impuestos. ¿Cómo los vamos a pagar ahora si hay que pagar multa, recargo e interés? Entonces realmente necesitamos una amnistía tributaria lo más pronto posible, al 31 de octubre o ya, para que las empresas se puedan ir adaptando a esa situación. Por otro lado, estuvimos pidiendo nosotros algunas cosas, como lo de los pagos a cuenta. Ni nos pudimos sentar con el gobierno a discutirlo. Y realmente los pagos a cuenta no son un impuesto, simplemente son un anticipo a la liquidación del impuesto sobre la renta que yo tengo que hacer el 30 de abril del año posterior al fiscal que estoy reportando. Entonces, ¿cómo es posible que yo le voy a dar dinero por adelantado al gobierno y voy a quedar con un crédito que no me van a devolver porque los créditos tampoco los devuelve el SAR? Entonces, en este momento, yo siento que si nos sentáramos con el SAR y le devolvieran los créditos que tienen las empresas, que son justos, pueden haber algunos créditos que no sean justos, pero hay otros que sí lo son, y la mayoría lo son, deberían devolvérselos. Porque si nosotros le estamos dando dinero al gobierno de parte de los impuestos, pues el gobierno también tiene que devolver lo que no le corresponde. Y por la otra parte, con lo de los empleos, pues definitivamente el cierre que hemos tenido ha hecho que muchos empresarios pues suspendan a sus empleados, despidan a sus empleados por la situación que tenemos en este momento de la economía prácticamente cerrada en aquel momento, y ahora volver pues a esa reactivación para que estos empleos se vayan recuperando nuevamente. Va a ser lento, pero se debe lograr. Y por otro lado, pues el ver cómo las economías nos estamos ayudando, porque lo más importante es que la economía siempre tiende a regularse por sí sola. Digamos, esa situación de la banca que se está pidiendo ahorita en el Congreso. Eventualmente, la banca por sí sola se va a autorregular con sus clientes. O sea, ¿cómo vamos nosotros a regular tasas de interés? No es posible. Pero en este momento, todos los empresarios lo que han hecho es readecuar sus préstamos y todo. Y si empiezan a sacar préstamos y no les dan una tasa que sea conveniente o no pueden hacer las proyecciones de flujos de efectivo para poder pagar los préstamos de una forma adecuada, van a tener que sentarse con los bancos y los bancos van a tener que llegar a acuerdos. Esto es un negocio. Esto es como que usted tenga una tienda y no le esté vendiendo el producto, le tiene que bajar el precio, tiene que hacer ofertas, tiene que ir a buscar a sus clientes. Entonces, todo eso es lo importante que nosotros tenemos que venir haciendo en conjunto con el gobierno y la empresa privada. Julio, ¿tú qué piensas luego de escuchar tanto a don Gabriel Molina como a don Daniel Fortín, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa? Como economista, ¿qué visualizas? Habló de amnistía tributaria, nada del pago a cuentas, los problemas que tienen, es cierto, los empresarios con los bancos, la persona natural también, con el atraso de 2 meses, los llaman y les dicen que les van a readecuar la deuda, pero eso les va a costar, no sé, una amiga me dijo que ella no había pagado 2 meses y que la readecuación de la deuda le aumentaba en el préstamo de 20 años como 600,000 empiras, cosas que pasan así a los empresarios y a la persona natural. Julio, tu análisis. Gracias, Raúl. Y creo que ha sido muy interesante escuchar lo que han dicho los colegas, tanto Gabriel como Daniel, desde la perspectiva de los empresarios. Mira, yo
recuerdo que en este mismo programa, allá por el mes de marzo, cuando se llevó a cabo el cierre, cité a uno de los pensadores más importantes que tiene el mundo en este momento, es Thomas Friedman, quien más o menos por esas fechas escribió en el New York Times y dijo que para los países más ricos, como Estados Unidos, como Europa, la situación del COVID podía ser más resistible debido a que sus economías son fuertes y que ellos tienen programas para controlar el desempleo y para darles alivio a las personas que se quedaran sin trabajo. Y eso fue justamente lo que sucedió. En Estados Unidos se perdieron muchos empleos, pero rápidamente Donald Trump les mandó un cheque por $600 semanales a las personas que se reportaban en la Oficina de Desempleo de los Estados Unidos. Lo mismo pasó con los europeos, ¿verdad? Y estos programas han ayudado muchísimo para que la situación económica de aquellos países no se vea tan complicada como se ha visto en los países subdesarrollados. Y Friedman lo dijo en aquel momento, dijo, para países como los latinoamericanos la situación va a ser muy distinta y la crisis va a golpear muy fuerte, sobre todo a las familias más pobres. Eso justamente es lo que está pasando acá en Honduras, Raúl. Ya bien lo dijeron los amigos Gabriel y Daniel, se han perdido una gran cantidad de empleos. En 3 meses de confinamiento absoluto que se dio en el país, ha habido un proceso de apertura que pienso que ha tenido un cierto orden y que ha sido guiado por el Consejo de la Mesa Multisectorial. Se planeó abrir por fases, y actualmente, y de manera más lenta de lo previsto, porque se pensaba que a finales de agosto la apertura iba a ser total y completa, ¿no? Por parte de los negocios. Sin embargo, estamos todavía en algunos municipios en fase 1 y en una buena cantidad de otros en fase 2. Yo lo que te puedo decir, Raúl, es que lo que las cifras marcan en todo el mundo está muy claro. Más allá de todo este tema de la pandemia y de los rebrotes que se mencionaban al comienzo, en esa excelente introducción que hicieron en el programa. Siempre quiero hacer el paréntesis, Raúl, para felicitarte, porque yo cada vez que veo este programa me ilustro muchísimo con esa nota que ponen al comienzo. Creo que eso es fundamental para definir la conversación y no partir de la nada, ¿no? Entonces, decías en la nota esta que puso Canal 11, que se está teniendo mucho miedo porque en Europa hay rebrotes, y en Honduras el nivel de pruebas que se están haciendo es bastante bajo. Es el segundo país, según esa misma nota, es el país donde menos pruebas se están haciendo diariamente, y es el segundo país con mayor cantidad o con mayor letalidad, ¿verdad? Evidentemente no se puede confiar en algunos datos como los que Nicaragua pasa, pero realmente cuando uno ve esto y confronta con la realidad que se vive también en la parte económica, uno dice, bueno, la verdad es que en todo el mundo los números lo que nos dicen es que no hay una relación tan directa entre el confinamiento que se dé y la cantidad y la letalidad que está provocando la enfermedad. Por ejemplo, en Suecia, en Noruega, no ha habido prácticamente confinamiento, la vida ha seguido normalmente, y sin embargo, la cantidad de muertos no difiere mucho, por ejemplo, en términos porcentuales, de casos como el de Holanda o Alemania, en donde hubo una suerte de confinamiento un poco más estricto, que tuvo o que ha tenido, digamos, un efecto más importante en la economía. Entonces, a ver, creo que es muy importante considerar eso. En nuestro país, actualmente, se habla de que estamos en la fase 2 de la pandemia, perdón, de la apertura económica, pero si tú sales a la calle, Raúl, Daniel, Gabriel, ustedes ven que todo el mundo anda en la calle ya. Las colas son interminables. El otro día me tocó ir del Boulevard Morazán hacia Comayagüela, ahí por la 9ª Avenida, en Comayagüela, ahí por el puente Juan Ramón Molina, y entre el Boulevard Morazán, de ahí al semáforo cerca de Delicatessen hasta el puente Juan Ramón Molina, me tardé 45 minutos por la cola tremenda que había. Entonces, yo veo que la gente en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en las grandes ciudades, ya está en la calle, y que lo que determina, y eso es algo que hemos tratado de
empujar nosotros desde la mesa multisectorial, sobre todo en la Comisión de Vigilancia que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras coordina, tratar de medir quiénes son las personas que se están contaminando actualmente. Y ahí yo coincido mucho con lo que decía Gabriel. Evidentemente desde el sector formal se ve que no es ahí donde se está produciendo la mayor cantidad de contagios. ¿Por qué? Creo que todos nuestros televidentes pueden decirlo con mucha propiedad. Si vas a una gasolinera, a la tienda de conveniencia, si vas a un restaurante de comida rápida, si vas a una tienda donde venden relojes, Raúl, no hay prácticamente ningún lugar, por lo menos yo no he visto ningún lugar en donde no te tomen la presión, no te tomen la temperatura, perdón, y no te obliguen a usar el gel antibacterial y no te dejan entrar si no tienes la mascarilla. Incluso, Raúl, en mercaditos de las colonias, ponen el rótulo, nosotros no lo vamos a atender si no tiene mascarilla. Entonces yo veo que en la parte formal, en el sector formal, hay un cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Por lo que yo podría deducir, y lo hemos nosotros cotejado en las mediciones que hemos hecho en la Comisión de Vigilancia, no es por ese lado por donde se da la mayor cantidad de contagios. El problema, Raúl, es que en Honduras, de 4 millones de trabajadores que hay, 3 millones están en el sector informal. Es decir, es la gran cantidad de personas que salen a trabajar todos los días y que no se han confinado nunca, ni siquiera en los 3 meses de confinamiento estricto, están en ese sector. Y son estas personas las que no utilizan mascarilla, las que no piden medidas de seguridad a los clientes que llegan a comprarles. Y son estas personas, por supuesto, las que están proveyendo la mayor cantidad de contagiados en los hospitales y en los centros de triaje. Es decir, cuando tú haces el conteo, ves que la mayoría de la gente que llega contaminada son personas o que están en su barrio alternando ahí con otras personas, ¿verdad? Que van a la pulpería, que van a la venta callejera que está ahí, que van al lugar informal donde te venden el trago, donde te venden la cerveza, ¿verdad? Para ir a socializar ahí. Esas son las personas que se están contaminando, Raúl. Y no tanto la gente que acude a los negocios formales en donde, como te decía anteriormente, se les exige el uso de medidas de bioseguridad. Entonces, yo les decía a los colegas de la mesa en las últimas reuniones, tenemos que insistir fuertemente sobre ese cambio de cultura tan necesario para evitar que vaya a haber un rebrote en el país. Porque como bien decía Daniel, el virus va a estar ahí, el virus no se ha ido. No existe un medicamento, o sea, uno de los elementos clave en este tema es que no hay un medicamento contra el COVID. El tratamiento catracho, el tratamiento maíz y todos los otros medicamentos que se están vendiendo son atenuantes que te sirven si estás contagiado para evitar que los síntomas de la enfermedad te vayan a afectar de manera pues más profunda, pero no existe un tratamiento, no existe una vacuna todavía. Estamos exactamente en ese sentido en la misma situación en la que estábamos en marzo. Conocemos, como bien decía también Daniel, conocemos de la enfermedad hoy tanto como la conocíamos en marzo, ¿no? Y aquí el tema es cómo logramos evitar el contagio masivo de gente para que nuestro sistema de salud no vaya, que sigue siendo débil, que sigue siendo endeble, no vaya a colapsar debido a un brote masivo de enfermedad que por suerte también hay que aceptarlo, no se ha dado en el país. O sea, nosotros estamos mucho en números, aún porcentuales, mucho más bajos de lo que estuvieron Italia, Francia, España, Portugal e incluso Estados Unidos, que es el país que tiene la mayor cantidad de contagios en el mundo, ¿no? Entonces, creo que aquí lo importante es esto, Raúl, partir por el hecho de que hay que hacer una campaña masiva. Yo se lo comentaba al presidente de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras. Es importante avanzar en ese tema de la campaña masiva para hacer un cambio de cultura, de higiene en la sociedad. Que el uso de la mascarilla se convierta en algo natural, como el uso de la camisa, como el uso de los zapatos. A nadie le andan diciendo en la calle, óigame, póngase zapatos, ¿verdad? O póngase camisa. Es algo que la gente hace porque ya está instaurado en su cultura
de vestimenta, que el lavarse las manos 3, 4, 5 veces, 10 veces al día, después de alternar con objetos que te pueden contaminar, sea algo tan natural, que el uso del agua y el jabón, el uso del gel antibacterial, sea parte de tu cultura de higiene, como lo es el baño, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene que ir la cuestión, porque, repito, más allá de que haya una vacuna, como bien decía, creo que fue Gabriel, el hecho de que venga una vacuna no te elimina totalmente el riesgo de que te vayas a contagiar de nuevo, como sucede con el caso de la gripe, ¿no? Hace 100 años, exactamente hace 100 años, hubo una pandemia de gripe en el mundo entero, ¿no? Y desde 100 años para acá nos hemos acostumbrado que año con año en el invierno, pues a la gente le da gripe, ¿no? Hace 20 años empezó una pandemia de dengue aquí en el país, o una epidemia de dengue en el país, y la gente, lamentablemente, esa epidemia cobra muchas vidas año con año, y si la gente no aprende a cuidarse, año con año los medios de comunicación, ustedes, Raúl, eh, eh, hacen eco de una campaña de parte del Ministerio de Salud y de las autoridades, e incluso por iniciativa propia de los mismos medios de comunicación, para que la gente haga la untadita famosa en las pilas, para que mate los zancudos, para que evite contagiarse con el dengue, ¿no? Esto, repito, no ha impedido que mucha gente muera de dengue, sobre todo en los últimos años. Es importante, entonces, que se tomen este tipo de medidas para evitar, a nivel tanto de mercado informal como de mercado formal, para evitar que el brote vaya a ser muy fuerte y vaya a hacer colapsar nuestro sistema de salud. Pero más allá de eso, Raúl, creo que es muy importante que el gobierno, en este caso, profundice las medidas para evitar que el colapso económico vaya a ser peor. Yo, en esto, sí quisiera decirlo muy claramente, y ahí hay un matiz con lo que dijeron mis compañeros de foro el día de hoy. El abrir, el volver y abrir totalmente la economía, tal y como se ha estado planeando en este plan de apertura, no garantiza que volvamos a la situación económica que teníamos anteriormente, que no era buena de por sí. Como bien decía también la nota que publicaron al comienzo del programa, la economía de Honduras siempre ha sido endeble. El nivel de pobreza es altísimo, el nivel de desigualdad es peor, y la situación de desempleo siempre ha sido precaria en el país. Tenemos más del 60% de población con problemas de empleo, de población económicamente activa con problemas de empleo. Entonces, el hecho de abrir la economía no garantiza que vamos a volver ni siquiera a la situación en la que estábamos antes de la pandemia. Es necesaria la acción gubernamental al respecto, y ahí temas como lo que ya planteaba Daniel Fortín, de evitar o de dar este alivio para el tema del pago de los pagos a cuentas, como pidió el COEP hace poco, es muy importante, porque si a la situación ya de debilidad económica que están teniendo las empresas, sobre todo las pequeñas en este momento, se suma el hecho de que tienen que pagar un adelanto al impuesto sobre la renta, que es evidente que no lo van a pagar, Raúl, porque la mayoría de las empresas van a operar con pérdidas este año. Entonces, ¿por qué vas a adelantar sobre algo que es evidente que no va a suceder en el país, y que el próximo año el gobierno va a tener que hacer las reversiones o los créditos? Que, como bien decía también Daniel, no sucede nunca, ¿verdad? El SAR casi nunca devuelve esos créditos. Entonces, estar ahogando de esta forma a la empresa, lo que va a provocar es todavía el hundimiento o el colapso total en los ingresos de la gente. Entonces, es necesario que el gobierno establezca acciones, no solamente para evitar que las empresas colapsen, sino que también es importante que se utilicen mecanismos que permitan que haya más capital de trabajo, para que pueda ponerse dinero en manos de la gente y evitar entonces que más personas vayan a morir. Yo te lo digo sinceramente, desde mi perspectiva, aunque no está medido, pero es una hipótesis que tengo, probablemente van a haber muchos más muertos por el tema del desempleo y la pobreza en el país
de los que están habiendo por el COVID. Hay que tratar de guardar ese equilibrio para evitar que el país vaya a colapsar el próximo año, Raúl. Voy a empezar con don Gabriel Molina. ¿Qué sectores están más avanzados en este proceso de reapertura? Y le voy a mencionar, han habido problemas en los últimos días en el departamento de Olancho, bastante enfermo, personas muriendo. A nivel nacional, ¿qué sectores la reapertura ha sido menor? Bueno, quisiera empezar, Raúl, retomando un poco de lo que hablaba Julio, y es un tema en que, bueno, una cosa es lo que las medidas que se han tomado, es decir, actualmente solo son 2 dígitos los que andan circulando, teóricamente, pero la verdad es que la calle está llena. El pedir de parte nuestra que se amplíe a un 3er dígito es meramente una formalidad. Y sobre todo es para el sector formal de la economía, esta formalidad de que se amplíe al 3er dígito es importante porque al sector formal es a quien le están exigiendo, es a quien están supervisando y están multando y le están exigiendo de todo tipo de cosas. Y este es el sector que paga impuestos, este es el sector que paga salarios, que paga el salario mínimo, que cumple con el pago del RAP, del INFOP, de la seguridad social. O sea, este es el sector que mantiene el país, que paga la planilla del gobierno. Entonces, asfixiarnos de esta manera no es sano. Mire, cuando inició esto, yo creo que fue, pues esta es una opinión muy personal, creo que fue muy apresurado el cierre del país total cuando solo teníamos, si recuerdo bien, tal vez me ayudan los compañeros, el 16 de marzo que se cerró, teníamos 2 o 10 o 11, recuerdo, casos, y cerramos el país entero. Y desde ahí seguimos igual, con ciertos avances leves, es decir, eso fue drástico. Y el alto sacrificio que eso ha llevado, o ha conllevado, y lo hemos, nosotros en los primeros 2-3 meses lo abrazamos con toda, conociendo el alto sacrificio que eso, eso significaba, con el propósito de lograr bajar el nivel de contagio, bajar los casos, pero eso no ha sucedido. Así que hoy estamos ya en más de 80,000 casos, cuando teóricamente, Raúl, todo el mundo debió haber estado en casa. Y eso no sucedió. Y eso da, pues justamente, pues Julio mencionó, nuestros países viven del día a día. Y hoy tenemos 1 millón más de personas que se están sumando a problemas de desempleo. Yo no soy economista, tal vez Julio nos aporta más en eso. Hoy estamos en 2.4 millones de personas en subempleo o algo, no recuerdo ese dato muy bien. Pero estas medidas, único que están generando, Raúl, no son medidas de alivio, son medidas que están más bien generando un crecimiento en la pobreza de nuestro país. Se estima que para este año, inicio del próximo, vamos a andar en un 71% de pobreza en el país. Si no podemos ver eso, realmente es preocupante. Entonces, los sectores que están teniendo mucho problema, sector educación, sector, por no decir todo el país, porque realmente todos los sectores empresariales y a nivel de las personas, todos estamos teniendo problemas y todos nos hemos raspado, como dicen en mi pueblo. Todos hemos sufrido de una manera, pero querer mantenernos en el confinamiento y en el encierro no tiene lógica, realmente no ha funcionado. Y creo que la estrategia, como bien lo dijo Julio, es continuar desarrollando sensibilidad, conciencia en las personas que se cuiden por esa persona que está en casa, por la salud propia. Y sobre todo debemos cuidar la salud de los centros de trabajo. Cuidemos las empresas. Si no, se nos va a ir de la mano esto. Y por lo tanto, las medidas que dijo Daniel Fortín son verdaderas. Es decir, las medidas de alivio se pensaron
en marzo, abril, pensando que íbamos a estar en mayo ya más o menos abierto, o con más o menos mejores condiciones, pero estamos en octubre, ya vamos para noviembre y creo que nos va a agarrar Navidad. Entonces, pensemos en medidas reales, medidas que de verdad van a venir a generar la reactivación, que van a venir a salvar, aparte de las vidas, que es lo más importante, pero también salvar las vidas empresariales y los puestos de trabajo, si no queremos que, bueno, yo creo que todos aquí hemos visto el crecimiento de personas que a mí realmente me entristece ver en los semáforos un montón de personas pidiendo, realmente, o sea, es exagerado, y esto es producto, obviamente, del desempleo, de este confinamiento. O sea, el COVID nos ha arrebatado más vidas empresariales, más vidas laborales que la parte de salud, sin ánimo de sonar frío, sino que es la realidad. Es decir, la gente anda en la calle, necesita, mire, creo que lo dijo Daniel, son 500,000, aproximadamente 500,000 de empleos que le tomó al sector empresarial, sector, alrededor de 10 años poder generar esos empleos. No es fácil en Honduras ser empresario y por lo tanto es importante poder apoyar a las empresas para que puedan tener las medidas necesarias de reactivación. Alrededor, mire, en mayo teníamos el 44.1% de empresas que habían reportado su cierre permanente o temporal. Imagínense que en Honduras el 70%, la MIPYME genera el 70% de los empleos y ya el 44% había cerrado. Permanente o definitivamente, esto es grave. A nosotros realmente no nos debería estar preocupando un rebrote. Se los digo de corazón, o sea, en todos los demás países esto está sucediendo, pero en Honduras no, un rebrote realmente no, es que no hemos bajado del todo del 100%. Así que yo creo que una campaña de educación debe continuar, debe ser más fuerte y sobre todo también desde las escuelas y todos nos debemos unir en esto. Como CUEP nosotros iniciamos una campaña de Tu salud está en tus manos, también hay otra de Ponete las pilas, etcétera. O sea, lo importante aquí es que tomemos conciencia. Si usted me preguntaba entonces cuáles son los sectores, todo Honduras está sufriendo, Raúl. Obviamente hay sectores que han sido mucho más impactados, como el turismo, los restaurantes, toda la industria de recreación se la ha visto bien golpeado. El sector de educación, construcción, todo mundo aquí se ha visto afectado. Son muy pocos, pero muy pocos, los que en este periodo van a poder generar algún tipo de utilidad. Y por lo tanto, eso que mencionaba don Daniel es bien importante, y yo realmente creo que el impuesto al activo neto debe eliminarse, o por lo menos que eliminen el último pago a cuenta. O sea, realmente es incoherente pensar pagar el 75% basado en el 2019 cuando llevamos ya casi 8 meses en encierro. Y los que han podido operar, porque hemos trabajado en medidas de reapertura como las pruebas pilotos o cierto tipo de avance, los niveles de facturación y de venta han sido muy bajos, realmente. O sea, es decir, vamos a poner el ejemplo de los restaurantes o los salones, las barberías y todas estas personas no llegan ni al 15 ni al 20% en sus inicios, porque los estábamos limitando. O sea, es decir, hoy, con todas las medidas que se han ido aprobando y que hemos estado trabajando, no llegan ni al 50%. Y eso es decir, bastante realmente. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener? Y obviamente también se iniciaron ya casi hace 2 meses, en algunos casos. Es imposible, no sé si don Daniel tiene datos de ese tipo o que el azar nos dé los datos de cuántos pudieron lograr pagar esos impuestos. Y no porque no quisieron, sino porque realmente no pudieron. Así que la solicitud es no nos continúen asfixiando, o sea, es decir, déjennos trabajar para que podamos
salvar los empleos y para que podamos generar los impuestos que justamente retornan a través de los sistemas de educación, sistemas de salud, que retornan a la población y que mantienen la planilla del gobierno. Sobre esto que dice don Gabriel, don Daniel Fortín y don Julio Raudales, un 71% de pobreza para los hondureños, pero en esas mesas multisectoriales hay gente capaz, gente que tenga, y estoy hablando de la gente del gobierno, que tenga alguna experiencia de lo que es la empresa privada, de tener que pagar una planilla, porque por conocimiento que tengo y que he visto a lo largo de los años de mi trabajo profesional como periodista, en algún momento que formé parte del gobierno en el 2006, mucha gente del gobierno desconoce totalmente y muchos están en esos puestos simple y sencillamente por ser activistas políticos, y un país pobre como nosotros, que a lo largo de la historia está gobernado por activistas políticos, los problemas son mucho más grandes. ¿Cómo está la percepción de estas necesidades que ustedes plantean de parte de las altas autoridades del gobierno, de los que están en las mesas, los mandos intermedios? Porque, repito, no solo este gobierno, la mayoría de gobiernos están conformados por activistas políticos, no por profesionales que sean de una alta calidad, porque ustedes saben que inclusive a los puestos públicos y cargos de elección popular, el hondureño capaz tiene temor porque meterse al Estado es ensuciar su nombre y el de la familia. ¿Cómo están con esto, Daniel? ¿Cómo logran ustedes hacer conciencia en los que toman decisiones desde el Estado? Bueno, Raúl, eso es el problema que yo he estado mencionando aquí en su programa y en muchas entrevistas, de que precisamente lo que usted está mencionando es el problema que tenemos. O sea, la mesa multisectorial, si bien es cierto, es una mesa multisectorial, pero es una mesa demasiado grande. Una mesa donde se están tomando decisiones, pero hay muchos sentimientos encontrados dentro de la mesa, muy grande la mesa, y realmente es muy difícil tomar decisiones en una mesa tan grande. Yo he estado pidiendo que el gobierno se siente con los diferentes sectores de la empresa privada, con la parte que va a ver, la parte fiscal, la parte educativa, la parte de desarrollo económico, la parte de esto, la parte del otro, entre los funcionarios gubernamentales y los expertos de la empresa privada. Definitivamente usted claramente dijo que la mayoría de los funcionarios públicos en todos los gobiernos del mundo son personas de gobierno. Y también, por el otro lado, la mayoría de los empresarios desconocemos cómo funciona el gobierno. Entonces, por eso también he estado pidiendo de que nos sentemos con las personas del gobierno para que juntos podamos entendernos. O sea, nosotros les damos nuestras necesidades y ellos nos dan las necesidades de ellos. Y ahí es donde definimos el plan. Mire, yo no quiero realmente criticar las decisiones del gobierno, porque no soy quien para hacerlo. Pero la semana pasada tengo entendido que el gobierno definió unas personas para desarrollar el plan de rescate económico. Y esas personas que fueron mencionadas en ese listado que yo vi que emitió el gobierno la semana pasada, a principios de esta semana, son todos del Poder Ejecutivo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué diferencia van a hacer ahora estas personas, que todos son muy buenos profesionales, todos tienen buenas intenciones, si son parte del Poder Ejecutivo y han estado ahí por varios años? O sea, si esas personas no las conjuntamos con otros expertos de otras áreas, vamos a tener más de lo mismo, porque no van a poder. Es como que yo quiera venir y darle consejos
al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación o al Ministerio de Finanzas cuando eso no es mi expertise y no conozco a profundidad los problemas que pueden tener en cada uno de esos ministerios, por mencionarle 3. Entonces, al igual, el gobierno tampoco, si alguien no ha sufrido el tener que pagar una planilla, el tener que pagar los servicios públicos, el tener que ver cómo paga un préstamo bancario, el ver cómo le paga a sus proveedores y el ver cómo a la fuerza le paga los impuestos al Estado, entonces no puede dar una opinión real, objetiva. Fíjese que usted mencionaba y mencionábamos de que cuánto se habrá podido recaudar en los pagos a cuenta. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los empresarios hicieron lo que tenían que hacer para pagar esos pagos a cuenta porque están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no tienen solvencia fiscal. Y si no tienen solvencia fiscal, no pueden participar en muchas actividades que exigen una solvencia fiscal y no pueden tramitar ya después su CAI para poder tener un sistema de facturación aprobado. Entonces, si una empresa no paga sus impuestos, le cancelan la facturación, no puede facturar, tiene que cerrar. Entonces, realmente aquí, y eso se da porque el reglamento de facturación está por encima de la ley, que ese es otro tema que podemos hablar en otro momento. Gabriel mencionaba, se han perdido, o sea, yo mencionaba que se habían perdido entre 500 y 600 mil empleos, y Gabriel mencionaba que eso nos ha tomado 10, 15 años en haber logrado aumentar dentro del empleo formal en Honduras 500 mil, 600 mil empleos, y en 3 meses se perdieron. Nosotros creemos, y como bien decía Julio también, o sea, el volver a abrir la economía no va a traer de que entonces mágicamente todo el mundo empiece a estar igual que como estábamos antes del 16 de marzo. Imposible. Entonces está tan golpeada la economía, como mencionaba Gabriel, se ha perdido tanta empresa, micro, pequeña y mediana empresa, que han cerrado operaciones, unas definitivamente, otras podrá ser que puedan abrir en un momento dado. Pero lo más importante de este cierre es que muchas de estas empresas que cerraron, estos empresarios están empezando a emprender nuevas actividades, pero no dentro del mercado formal, sino que lo están haciendo en el mercado informal, porque eso es lo que tienen la opción de poder hacer en este momento. Y eso le hace más daño al Estado que venir y darnos alivios al sector formal para poder subsistir y estar dentro del sistema formal, porque el sistema informal no paga los tributos que pagamos en el sector formal. Entonces, ahí es donde debe haber ese equilibrio y donde nosotros quisiéramos poder venir y ver cómo lo hacemos con el Estado para que se hagan los alivios necesarios para que la gente no cierre, para que la gente no tenga que suspender a sus trabajadores, para que la gente no tenga que despedir a sus colaboradores, para que podamos tener ciertos alivios. Y obviamente eso se tiene que hacer haciendo cosas diferentes. Nuestro código de trabajo es un código que estaba hecho para un tiempo donde no había un mal como el SARS-CoV-2. Pero en este momento debería de permitirse poder hacer muchas negociaciones entre los empresarios, los colaboradores, para poder mantener los empleos. Y no estoy diciendo que se hagan cosas arbitrarias e injustas, sino que cosas que puedan ser justas. Yo le pregunto a la población en general, antes de la pandemia, definitivamente en Honduras uno no podía hacer, y no estoy sugiriendo en ningún momento que se haga, pero uno no podía hacer una disminución de salario o de sueldos. No se puede, ¿ok? Eso significa un despido indirecto, la persona va al ministerio, demanda y gana, sin lugar a dudas. En este momento, allá por finales de marzo, principios de abril, se vio el modelo de la suspensión de trabajadores.
y vino un alivio de parte del gobierno y del RAP y de la empresa privada. O sea, la empresa colaboraba con 2.000 empiras, el RAP con 3.000 y el gobierno con 1.000, para darle un total de 6.000 empiras a la persona que estaba suspendida por 3 meses. ¿Qué pasaría si durante el tiempo en que estamos en pandemia o durante el tiempo en que estamos en estado de excepción, en estado de sitio, en cuarentena, como lo querramos llamar, que ya está definido que es hasta el 31 de diciembre, nosotros podríamos haber venido, y esta es mi opinión personal, no es la opinión de la Cámara de Comercio ni la opinión del COEP, es simplemente algo que a uno se le ocurre, y poder negociar con algunos colaboradores y decirle, mire, no podemos pagar las planillas completas porque nosotros en este momento no estamos teniendo ventas. Entonces, para no suspender a la gente, para no despedir a la gente, ¿por qué no hacemos una rebaja de salarios por un tiempo y mantenemos a la gente con algo de dinero? Que no esté yendo a trabajar, que no está colaborando al 100%, ni tampoco la empresa está vendiendo al 100%. Entonces, dadas esas condiciones, o sea, en tiempos difíciles, medidas extremas. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas. Decirle al Estado, como le estamos pidiendo, mire, no nos cobre el impuesto por anticipado. Déjenos ver, como decía Gabriel en este momento, ¿quién va a ganar el 75% del año pasado? Imposible. Entonces, esa del 75% se pidió en marzo, cuando pensábamos que íbamos a estar abiertos otra vez en abril. ¿Y qué se calculó? Que si estábamos cerrados 2-3 meses y después todo volvía a la normalidad, que ahí fuimos todos teníamos esa ilusión, o fuimos ilusos en ese tiempo. Tanto el gobierno como los empresarios no pensábamos que íbamos a estar en octubre cerrados. Entonces, en ese momento que se pide, mire, bajémoslo al 75%, pues es porque pensábamos que íbamos a estar cerrados unos 2-3 meses. ¿Okay? Al ver que esto iba para largo, se le dice al Estado, mire, por favor, rebájenos ese 75%. Ahorita todavía estamos a tiempo. O sea, yo de verdad se lo pido al Estado de que vea cómo hace con lo de los pagos a cuenta. Porque en este momento yo le aseguro que con el primer pago a cuenta, que la mayoría de los empresarios lo hicieron, porque eso es obligatorio, eso el empresario tiene que dejar de pagar cualquier cosa, menos los impuestos en este momento. Endeudado. En este momento ya la mayoría de los empresarios ya pagaron su impuesto del 2020. Ya lo pagaron con ese primer pago a cuenta. Cuando hagan la liquidación ya lo van a haber pagado o la diferencia va a ser mínima. Entonces tenemos que hacer algo para el segundo y tercer pago a cuenta. Y como decía Gabriel también, el activo neto. Este año se tiene que suspender o hacer algo especial, porque ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Mire, el activo neto fue una ley antievasión que se hizo, pensando que los empresarios que reportábamos pérdida le estábamos robando al Estado, lo cual no era cierto, porque muchas empresas pueden perder y no necesariamente significa que le estén robando al Estado. Entonces, eso se hizo y se dijo, bueno, mire, del activo usted va a pagar el 1%, o va a pagar impuestos sobre la renta el que sea mayor. En este momento, definitivamente el activo neto va a ser más alto que el impuesto sobre la renta. No hay forma alguna que no sea más alto. Entonces, definitivamente, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar algo que no es correcto pagarlo? Entonces, por esta vez o por un par de años debe eliminarse o eliminarse del todo. Si ahorita en este momento no se necesitan leyes antievasión, ya están publicadas todas, ya están hechas todas. El SAR ha hecho un excelente trabajo para evitar la evasión fiscal, si la hay, ¿verdad? O sea, si había evasión fiscal, como mencionan de que había, pues ya no puede haber por todas las medidas fiscales que ha hecho la SAR, lo cual está bien, nos ponen las mismas condiciones a todos. Entonces, definitivamente, el gobierno tiene que hacer algo importante, y lo más importante es conjugar ese comité o comisión de reactivación económica con personas notables de la empresa privada para poder venir y sacar adelante el país.
Si no, nos vamos a seguir hundiendo. Dígame, don Gabriel Molina y don Daniel Fortín, ¿quiénes aún no pueden abrir? Gabriel. Bueno, entiendo algunos, los centros de educación todavía, todos aquellos que tengan aglomeraciones de más de, no recuerdo si creo que son 10 o 50 personas, o sea, por lo menos ahorita las escuelas no pueden abrir, los teatros, todos los que son eventos, por ejemplo, conciertos y todo ese tipo de cosas, todavía no están autorizados, Raúl. Se está jugando el campeonato de fútbol. A los hondureños les fascina la política del fútbol, pero no se está yendo la gente a los estadios. ¿En algún momento se va a autorizar que la gente vaya a los estadios? ¿Y la reapertura del cine cuándo sería? No sé, estamos esperando que lo prueben. Ya se hizo esos ensayos y esperamos pero entiendo que la discusión va por ese lado, es decir, por temas de eventos de mayores de 50 personas, creo que son. Están también jugando, se ha pedido también el tema de las canchitas famosas, pero también está limitado por ese tipo de condiciones y las entendemos. Aprendizaje, don Daniel Fortín, de la vuelta al casi cierre de la economía de Francia, España, algunos sectores de Estados Unidos. Perú es el tercer país de América en más contagios y muertes, reabre. México también, y Trump llama a no tener miedo al COVID-19 y reabrir la economía. Ante ese manejo internacional, ¿ustedes qué piensan para acá? Porque también lo que acaba de manifestar don Gabriel, la gente quiere ir a jugar potra a los campos. Yo he visto un par de gente ya jugando potra y también quieren ir a jugar a las canchas. La gente quisiera hacer su vida normal. Pero también el lunes tuve 4 médicos que trabajan en el gobierno y aceptaron que hay peligro de rebrote, que todavía nunca hemos llegado a cumplir la meta que era hacer 3.000 pruebas diarias. Pero si ustedes vieron cuando se abrió el Picacho, tengo amigos en Valle de Ángeles que me dicen que los fines de semana la gente no cabe, tuvieron que cerrar Santa Lucía otra vez, y eso es solo aquí en la zona central, pero en todo el país está pasando lo mismo y viene la Semana Morazánica. Comprensible es que se ocupa trabajar, abrir los negocios para que la gente tenga ingresos, los comerciantes puedan pagar sus planillas y la economía no siga cayendo como ha caído enormemente producto de esta pandemia. Daniel. Muy interesante su pregunta, Raúl. Y tiene realmente múltiples respuestas. Si nosotros lo vemos por el punto económico, deberíamos de venir y decir, bueno, hay que reabrir la economía, ver qué pasa y tratar de mantener esa economía a flote. Si lo vemos por el punto de salud, diríamos, quedémonos en cuarentena, quedémonos encerrados, es la forma de combatir el virus y veamos cómo subsistimos. Y como decía Jack Ma, el dueño de Alibaba, decía, la ganancia de este año es llegar vivo al 31 de diciembre del 2020 y llegar como sea. Entonces realmente es complicado dar una respuesta, porque por otro lado, yo le pregunto a usted y a su audiencia, Gabriel, o sea, queremos estar confinados. O sea, ya no es suficiente, o sea, al principio estuvimos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Hay gente que viene y dice, bueno, está bien, confinado, como lo que puedo, mando a comprar. O sea, veo cómo salgo a comprar algo, regresar a la casa. Pero seguir con eso 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se vuelve otro problema. Hay mucha gente que tiene depresión, mucha gente que tiene, ¿cómo se llama? Ansiedad, mucha gente que le ha cambiado el carácter, mucha gente que no sabe qué hacer,
porque nosotros estamos acostumbrados a tener otro tipo de vida, una vida en la que podamos salir al campo, que podamos salir a la calle, que podamos divertirnos. A la gente le gusta salir a comer afuera, le gusta ir a fiestas, le gusta ir a ver partidos de fútbol como lo mencionábamos, le gusta salir a jugar potra, hacer su deporte favorito, ver sus amistades, ver a sus amigos, reunirse con ellos y salir. Entonces la gente ya en este momento ha llegado a un punto donde dice, a mí no me importa el COVID. Yo me voy a tratar de proteger, pero me voy para Valle de Ángeles, me voy para Santa Lucía y me la juego. Yo me voy a llevar mi gelita, me voy a llevar mi mascarilla, voy a tener cierto distanciamiento social, pero voy a ir a Santa Lucía a tomarme un café. Voy a ir a Valle de Ángeles a comer. Voy al campo porque lo necesitamos. O sea, nosotros hemos estado prácticamente en una cuarentena de encierro en la cual no estábamos preparados para ello. Y muchos de la gente está acostumbrada a tener esa relación, esa socialización, porque nosotros somos miembros de una sociedad y no tenemos que perder de vista de que lo tenemos desde los principios de la humanidad, en cuanto se empezaron a crear las sociedades y la unión y el andar en las tribus. O sea, somos personas sociables, igual que todos los animales, los irracionales también. O sea, los animales también son de manada, también son de andar juntos y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, el confinamiento genera ese tipo de ansiedades y tenemos que ver, si usted le pregunta a los médicos van a decir, sí, quedémonos encerrados porque eso evita el contagio y evita que tengamos los rebrotes en los hospitales y que los médicos tengan que atender más, tengan que trabajar más, tengan que sufrir la consecuencia de contagiarse. A mí me da mucha pena como tanto médico que ha sufrido del SARS-CoV-2 y algunos no lo han podido lograr de superarlo. Me da mucha lástima porque han puesto su vida al cuidado de la salud y lo siguen poniendo todos en el mundo entero. Y a veces es irresponsable venir y decir, bueno, porque fueron a jugar potra aquellos, entonces se enfermaron, llegaron al hospital, contagiaron al médico, a la enfermera, y el médico se murió y el que estaba jugando potra no se murió. Entonces hay un montón de injusticias en ese sentido, pero esa es la vida y eso es lo que tenemos que aprender a vivir con ello. Entonces, usted mencionaba de las 3,000 pruebas diarias. Yo lo digo, y esta también es mi opinión personal, para mí nosotros no tenemos que estar contando, porque el conteo nunca vamos a pegarle a los números, jamás. Porque nosotros en este momento podemos saber, y por los estudios que hizo el grupo que ha trabajado con Catracho, sabemos la letalidad que ha habido en el país, de la gente que se ha muerto en el país, sacando los datos del Registro Nacional de las Personas, de las funerarias, de los hospitales, se puede más o menos saber. Y históricamente, ¿qué ha pasado en los meses de marzo a octubre en años anteriores, de la letalidad que hubo en esos momentos, donde no había pandemia? La diferencia podemos asumir que son muertes por SARS-CoV-2. Entonces, se sabe más o menos cuánta gente ha muerto, pero ¿cuánta gente se ha contagiado? Sinajer dice que 80,000, pero hay científicos que dicen que el 10% de la población se ha contagiado ya. Y si somos 9 millones y pico, quiere decir entonces que serían más o menos 900,000 personas las que estarían contagiadas. Entonces, o 1 millón de personas. Entonces, si nosotros venimos y estamos contando y contando y contando, ¿qué ganamos con contar eso? Lo que tenemos que ver es cómo contenemos y contenemos y contenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es la atención primaria, el venir que la gente al primer síntoma levante la mano, como lo hemos dicho desde marzo, se atienda, se pueda controlar la enfermedad. Ya en este momento, lo que se sabe de la enfermedad es mucho más de lo que se sabe en marzo. Muchas personas que se están contagiando ahorita ya tienen la suerte de contar con ciertos tratamientos
que hacen que la letalidad haya bajado. Definitivamente, en marzo, abril, principios de mayo, si usted se contagiaba le daban acetaminofén y si se complicaba era intubación lo que le recetaban. Entonces, y una persona entubada que no recibe el tratamiento para detener la tormenta de citoquinas que genera el SARS-CoV-2, como ser darle los antiinflamatorios o darle los anticoagulantes, hace que definitivamente la persona pueda fallecer. Entonces, hoy ya sabemos que a una persona que se infecta del virus hay que darle desde temprano, o sea, desde el primer síntoma, bajar como le bajamos la virosidad dándole los antibióticos necesarios o los medicamentos que bajan la virosidad, pero inmediatamente empezarle a dar los antiinflamatorios y los anticoagulantes para que no se complique. Mire el caso del presidente Trump. A él lo diagnostican. ¿Y qué hicieron los médicos del primer país del mundo en cuanto a medicina? Y la persona que supuestamente es la persona que más van a cuidar en los Estados Unidos. ¿Qué hicieron los médicos? Le dieron todos los medicamentos de un solo. Todo lo que le podían dar, se lo dieron el primer día. Y el hombre anda caminando. Y él, según lo que hemos investigado y lo que hemos sabido y el reporte que han dado los médicos, él empezó a tener problemas de la virosidad del vidrio desmielinado en los pulmones, o sea, lo que llaman esa neumonía de COVID-19. O sea, él tuvo infiltraciones pulmonares. Entonces, quiere decir que el atacar la enfermedad, y ayer salió un video de él diciendo que ya una de las medicinas que a él le dieron, que es maravillosa, pues la van a hacer masivamente. Pero definitivamente aquí hemos estado en esa duda de que si a la gente se le da medicina de entrada o no se le da medicina de entrada. Yo no soy médico, pero yo preferiría que me dieran la medicina de entrada. Yo no esperaría, a ver, si me hacen una prueba, Raúl, y me van a dar resultado dentro de una semana, ¿qué gano yo con saber dentro de una semana que soy positivo de SARS-CoV-2 si mañana empecé con la tos y el tercer día ya tengo la neumonía y necesito tomar el anticoagulante o el antiinflamatorio? Entonces, en ese momento, definitivamente, o sea, la prueba los médicos aquí la deben de hacer clínica. Es como que usted me diga a mí que los médicos en Honduras ya no aprendieron a determinar si una persona tiene dengue o tiene paludismo, o tiene malaria, o tiene varicela, o tiene viruela, o tiene sarampión, o tiene cualquier enfermedad de esa endémica. Ya ahorita ya los médicos saben, y como le digo, como dicen ellos mismos, o sea, usted es SARS-CoV-2 positivo hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, si usted tiene tos, si usted tiene falta de olfato, si usted tiene dolores de cabeza, si usted tiene fiebre, tómese el medicamento y no se complique. Pero si no atacamos eso y lo que estamos esperando es venir y decir, tenemos tantos infectados, ahí solo, como le digo, no es de llegar a 3,000 pruebas diarias, es ser como países del primer mundo donde hace 200,000, 300,000 pruebas semanales. Y ahí sí usted puede chequear a toda la población. Pero yo le pregunto, mire, hay gente que dice, no, es que yo me hago examen todas las semanas. ¿Y usted qué gana con hacerse un examen a la semana? Yo le puedo hacer exámenes a todos los colaboradores de la oficina todos los días. El examen que usted quiera, ya sea hisopado, ya sea el ELISA, ya sea una prueba rápida. Y esa persona saliendo de la oficina negativa, porque le hicieron un hisopado con antígeno y salió negativo, y esa persona se va para la pulpería o se va para el puesto de verduras y no toma la medida de higiene y seguridad y de bioseguridad que debe tomar y se contamina, al día siguiente ya contagiado a la oficina. Entonces, esto es la de nunca acabar, porque la prueba solo le determina si usted está positivo en ese momento. Saliendo del triaje, saliendo del hospital, saliendo del laboratorio, usted puede salir contagiado. Pagó la prueba, le hicieron la prueba, vino, recogió el papel de la prueba, tocó una silla donde se había sentado alguien que tenía COVID, se tocó la nariz, la boca y se contagió. Entonces realmente tenemos que ver que la prueba no nos indica a nosotros una seguridad. Lo que nos indica una seguridad es que evitemos el contagio y que si nos contagiamos tengamos la medicina
y la atención necesaria instantánea, en el momento, para que la persona no se complique. Porque sí es cierto, los médicos también dicen, miren, del 100% de la gente que se infecta con SARS-CoV-2, el 80% es asintomático. Esos son el problema, porque andan difundiendo el virus a diestra y siniestra, ¿ok? Pero del 20%, el 5% se va a complicar, el 15% no tanto, pero ese 5% hay que cuidarlo. Y de ese 5% hoy, o sea, del 100%, hoy se nos está muriendo el 3%, porque es la letalidad que tenemos en Honduras, basado en 80,000 casos registrados por SINAGER. Pero si lo hacemos en base a lo que pensamos que pueden haber de infectados, la letalidad en Honduras es extremadamente baja. Sería menos del 1%, menos del 0.5%. Pero no por eso nos vamos a confiar. Lo que tenemos que hacer es que si una persona se infecta o una persona tiene síntomas, atenderlo inmediatamente. Entonces, por eso la empresa privada ha hecho los triajes y los triajes han venido a funcionar, pero tienen que haber más triajes, tiene que haber más apoyo del gobierno para tener la atención primaria en todas las comunidades y municipios del país. Usted preguntaba, ¿qué sectores están cerrados todavía? Hay que preguntar, ¿qué municipios están cerrados todavía? Porque hay algunos que todavía están en fase 0. Entonces hay lugares donde ni siquiera están haciendo nada en todo el municipio. Y eso realmente es triste. Y yo diría, pues es muy difícil tener la verdad o que alguien venga y diga, porque mucha gente va a estar de acuerdo con lo que yo dije y mucha gente va a estar en total desacuerdo. Y eso es el problema. Por eso nos tenemos que sentar todos, el sector salud, el sector gobierno, el sector empresarial, el sector educativo, para sentarse y ver y decir, bueno, este es el protocolo que Honduras va a seguir y todos lo vamos a apoyar, sea bueno, malo, regular, pero todos lo vamos a apoyar y todos vamos a ir en esa ruta y no estar esperando de que algo falle para criticar al gobierno o que el gobierno nos eche la culpa a los empresarios porque queremos abrir, o que la ética venga y diga algo. O sea, no podemos estar en esa situación. Todos juntos. Sí, el presidente de Estados Unidos tomó un medicamento que le dieron, Regeneron se llama, y es un cóctel de medicamentos. Lo están cuestionando porque él está en contra del aborto y dicen que tiene tejidos fetales este cóctel que le dieron, y ahora Trump está diciendo que va a hacer Regeneron para todos los norteamericanos y que los va a repartir gratis. Ese cóctel que le dieron lo ha recuperado y ahora le está apostando más. Eso lo vi anoche. Siempre reviso, estamos cerca de las elecciones de Estados Unidos. Por cierto, todas las encuestas ponen favorito a Biden. Pero así pasaba con la Clinton. Así que todavía tiene alguna esperanza Trump. Sí, Raúl, pero es importante que no solo le dieron ese medicamento, le dieron de todo. Por eso, es un cóctel de medicamentos que le dieron. Sí, pero le dieron lo mismo que usa maíz, lo mismo que usa catracho. También le dieron antiinflamatorios, le dieron anticoagulantes, le dieron todo, le dieron todo lo que le podían dar. De eso dice él que va a hacer millones y millones para darle a todos los norteamericanos, apostándole más inclusive que la vacuna. Aquí me pregunta un distinguido abogado, y nosotros los bufetes, ¿cómo hacemos? Pero voy, por cuestión de tiempo, con las conclusiones de don Julio. Julio, ¿qué piensas? ¿Qué resumes? ¿Qué mensaje dejas a la población, a la empresa privada y al gobierno mismo? Sí, mira, yo quisiera, Raúl, ya que tanto Gabriel como Daniel han abordado el tema desde una perspectiva empresarial, que a mí me parece que es muy importante. Y fíjate, esto es bien interesante porque casi nadie habla por los trabajadores. Creo que solo más bien los dirigentes empresariales son los que están preocupados por los trabajadores. Yo no he escuchado a las centrales obreras pronunciarse de forma responsable y directa sobre este tema. Han estado lejos de la mesa multisectorial y es muy interesante porque una empresa es un tinglado, un conglomerado de personas en donde están los propietarios, pero también están los trabajadores. Y como bien decía Daniel al comienzo del programa, hay 500,000 empleos que se fueron.
están entre suspendidos y despedidos. Y alguien tiene que hacer algo por estas personas. ¿Y quién es ese alguien, Raúl? Pues nada menos que el gobierno. El problema es que se presentó un anteproyecto de presupuesto en el mes de septiembre que no lleva prácticamente ninguna medida definida y clara sobre qué se va a hacer para recuperar los empleos perdidos. 500,000 empleos, Raúl, representan el 50% de los empleos formales en el país. Repito, hay 4.2 millones de trabajadores en el país actualmente. Pero de esos 4.2 millones, apenas 1.200.000 son empleados formales. Si tú ves los registros del Seguro Social, no llega ni siquiera a 700,000 personas los que están registrados en el seguro. Entonces, de ese 1.200.000 personas se perdieron 500,000 ya, que están en el mercado informal actualmente vendiendo en las calles o viendo a ver cómo le hacen a la vida para poder solventar el problema que se está dando actualmente. Y repito, se envió un presupuesto hace 15 días al Congreso, hace 3 semanas al Congreso Nacional, en donde no hay medidas claras y definitivas para poder solventar esta situación. Ahí es donde yo siento que debemos de dejar parar la improvisación, Raúl. Creo que es sumamente importante que se sienten a trabajar las personas encargadas de las políticas públicas en el país para definir qué es lo que se va a hacer al respecto. Sabemos que la recaudación tributaria va a caer, está cayendo, ha sido muy fuerte la reversión que ha tenido en ese sentido, pero es muy importante que entonces se busquen medidas alternativas. El Banco Central de Honduras puede proveer un crédito al gobierno, la ley le faculta hacer esto en condiciones de calamidad. No existe en este momento un riesgo muy fuerte de inflación si esto sucediera. Creo que hay que ir pensando en qué cosas hacer para poder solventar la problemática grande que está teniendo sobre todo el sector de la pequeña y la microempresa que carecen en este momento de capital de trabajo. Una línea de crédito que permita restablecer el capital de trabajo de las empresas para que puedan recontratar a sus trabajadores y que al mismo tiempo estos trabajadores con dinero en la mano puedan ya convertirse en demandantes de servicios y de productos, y esto es lo que va a permitir redinamizar la economía. Pero si estamos tomando medidas haciendo más de lo mismo, Raúl, va a ser muy difícil que el país pueda recuperarse tal y como es tan necesario hacerlo. Muchas gracias a don Julio Raudales, es presidente del Colegio de Economistas, vicerrector actualmente. Don Gabriel Molina, gracias por participar esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Conclusiones, recomendaciones a la población, a la gente, a esos empresarios que recién abren sus negocios, otros que están por abrirlos, recordarles un poco esto de las medidas de bioseguridad y lo que ustedes han planteado aquí también. Se tiene que reactivar la economía y nos tenemos que cuidar, usar la mascarilla, ponerse gel, porque la vida no es lo mismo. Porque también dijo Daniel Fortín hace poco que no hay que contar tanto. Infectados hay todos los días y muertos hay veces más, hay veces menos. Esa es la realidad que vivimos y cada quien tiene que cuidarse. Gracias, don Gabriel. Sus conclusiones. Bueno, sí, mandar un mensaje a la población en general que guarden todas las medidas de salud, de seguridad personal, para que podamos evitar este posible contagio que de manera muy fácil nos podemos contagiar, como bien lo dijo don Daniel Fortín. Es importante que continuemos utilizando la mascarilla de manera permanente cada vez que salgamos de la casa, que vayamos a algún negocio o fuera de la casa. Mantener el distanciamiento social, mantener la costumbre permanente del lavado de manos constante. Y en cuanto al gobierno y a la mesa multisectorial y todos los que estamos en este esfuerzo de poder reactivar el sector empresarial, la economía y todo, es que avancemos más rápido, abramos más el país, podamos hacer esta reapertura lo más rápido posible, lo más pronto posible,
siempre manteniendo como prioridad el salvar vidas, pero también salvar empleos. Bien dijimos hoy, muchas personas, y lo peligroso es continuar con un confinamiento que va a estar obligando a las personas a irrespetar estas medidas de confinamiento para poder buscar medios de ingreso. Y eso justamente es lo peligroso, porque no todos van a estar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Así que es importante que vayamos abriendo la economía. Es importante también decir que continuemos con esta reapertura gradual, pero más rápido, Raúl, más rápido. Si queremos salvar los empleos que todavía están de pie, como bien dijo Raúl, Julio, hoy el 51% de los empleos, según lo que tenemos en datos de fuentes como el RAP, se han perdido. Y esto es más grave que el COVID-19, para decir aquí, tal vez no se malinterprete, pero la economía familiar es muy, muy, muy importante. Recuerden, si el 71% del país va a migrar hacia la pobreza. Entonces, ataquemos eso y no descuidemos también las otras enfermedades como el dengue, que también creo que están matando más que el COVID. Muchas gracias a don Gabriel Molina del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Cerramos con don Daniel Fortín, de la vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y también miembro del COEP. Gracias, don Daniel, por su participación. Su mensaje final. La verdad, Raúl, agradecerle la oportunidad de estar aquí en su programa, en la entrevista, y recordarle a todo el mundo que la responsabilidad es personal. Si yo no me contagio, no contagio a los demás y podemos mantenernos a flote. Definitivamente es una situación difícil la que estamos viviendo, la toma de decisiones es complicada y por eso mi mensaje final es insistir con el gobierno, de sentarnos, de planificar el futuro a corto, mediano y largo plazo, porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a estar jalando por los diferentes lados, como mencionaba Gabriel. Las personas tienen que salir a buscar sus alimentos, tienen que salir a buscar su sustento, porque definitivamente lo tienen que hacer. Entonces, hagamos un plan a corto, mediano y largo plazo, como lo dije, de todas las instituciones involucradas en esto, de todos los organismos, y tratemos de sacar el país adelante, todos apoyando ese plan que sea un plan honesto, un plan donde la palabra Honduras esté sobre la mesa. Y eso es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo, y creo yo que, a mi juicio personal, esa es la solución. Poner a Honduras en la mesa y buscar la solución que sea más adecuada para todos los hondureños. Y nuevamente muchas gracias, un saludo a Julio y a Gabriel por acompañarnos en esta entrevista, y a todo su teleauditorio, que pase un buen día, un fin de semana, y por favor a cuidarse. Cuidémonos este fin de semana, actuemos responsablemente. Don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Gracias a mis invitados, don Julio Raduales y también a don Gabriel Molina. Voy a hacer un par de pases antes de retirarnos de la entrevista. Voy a ir con Giovanni Villalobos. Ayer un juez determinó que el abogado Marco Bográn, es director de Inves, y su administrador se podían defender en libertad. ¿Qué se espera para las próximas horas, Giovanni, sobre este tema de Inves H y el abogado Marco Bográn? Okay. Gracias, muy buenas. Me encuentro en las afueras del primer batallón de infantería, donde está aún recluido el señor Marco Bográn y Alex Moraes, acusados por la Fiscalía de varios delitos. Después de las audiencias, en primera instancia la audiencia inicial, que se tomó la determinación de que esta persona
goce de medidas sustitutivas de prisión, pues anoche no se cumplió con uno de los requisitos para la excarcelación de aquí del primer batallón de infantería, y es hasta hoy que se estará liberando al señor Marco Bográn y al señor Alex Moraes. El delito que se le imputa en primera instancia fue malversación de caudales públicos por el orden de 101.199.040 empiras, y esto es por viáticos a ex empleados de Inves. Asimismo, se desarrolló la audiencia por violación de los deberes de los funcionarios al otorgar un contrato de supervisión, del que también se le dio medidas sustitutivas de prisión, pero como repetimos, anoche no se pudo hacer la coordinación del caso porque lo que hemos conocido es que la misiva, la nota, no fue enviada al director de la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, que es la que tiene a cargo los internos aquí en el primer batallón de infantería, sino que se le envió directamente al comandante del primer batallón de infantería, y por esa razón no se liberó anoche a don Marco Bográn y al señor Alex Moraes. Así que pues eso es lo que se está a la espera para la liberación de don Marco Bográn y por supuesto de don Alex Moraes. Lo que podemos informar, licenciado Raúl Valladares y sus gentiles televidentes, de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Giovanni Villalobos. Ayer informaba que en Colón siguen sembrando droga. Eso casi todas las semanas pasamos noticias que o encontraron hojas de coca o plantaciones de marihuana. Ayer fue marihuana y la semana pasada también pasó una noticia así. Ahora me dice Fernando Arteaga que otras narcoavionetas también han estado cayendo, narcoavionetas. Ha sido encontrada en el sector de Brus Laguna. Si es marihuana y hojas de coca en Colón, gracias a Dios, en todo el sector cae enseguida esta narcoavioneta. ¿Qué pasó ahora? Me imagino, no capturaron a los que conducían la avioneta. ¿Qué pasó con la droga? O destruyeron la avioneta, que es la práctica que hacen para que no los agarren. Pero le estoy preguntando a Fernando, que es el que tiene los detalles. Fernando. Bien, buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días también a los televidentes del foro La Entrevista. Y sobre esta situación le consultamos al teniente José Cuello, precisamente sobre el hallazgo de esta avioneta en un sector de La Mosquitia que persiste y que se ha estado dando en semanas atrás. Escuchemos al teniente Cuello. Correcto, sabemos que ya las fronteras terrestres están siendo habilitadas para el tránsito de personas. Ante esa razón, nuestras Fuerzas Armadas, a través de las operaciones interinstitucionales, mantiene de forma permanente en las zonas terrestres, aplicando también aéreas y marítimas. Esto es para mantener un control de quienes ingresan, quienes salen al territorio nacional. De igual manera, aplicar todas las medidas de bioseguridad sanitarias y combatir aquellos también flagelos que en algún momento se dan por algunos puntos ciegos, y también fronteras terrestres, lo que es el tráfico de drogas, armas, municiones. Recientemente se capturó también una persona del sexo femenino con más de $30.000 en una aduana aérea. Y esto es parte de las operaciones de seguridad que tenemos de forma permanente en todas las aduanas terrestres, aéreas y marítimas. Sí, teniente, sobre esta avioneta, teniente, ¿nos puede informar rápidamente? ¿Qué van a hacer ustedes allí es complementario al que hace la Policía Nacional? Son operaciones interinstitucionales las que estamos realizando a nivel nacional a través de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, DIPOL. Se utilizan herramientas como los escáneres, los caninos también, que son los que están haciendo inspecciones en todos los vehículos de carga pesada, inspecciones y registros físicos a personas que lo ameriten. Estas son operaciones que son de forma permanente. Con el hermano país de Guatemala tenemos operaciones constantes a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Ortiz, con el hermano país de El Salvador a través de las operaciones Lenca Zumpul, y con el hermano país de Nicaragua a través de las operaciones Morazán Sandino. Son operaciones permanentes que se están realizando y se van a realizar específicamente reforzar
ahorita que hay una apertura en las aduanas terrestres. Sí, teniente, sobre esta avioneta que se ha interceptado en un sector de la Mosquitia. Bien, correcto. El día de hoy se han ejecutado operaciones de altas operaciones. En el sector Brus Laguna, estamos hablando de 25 kilómetros de esta área, se mantenía una alerta. Hay una narcoavioneta que estaría ingresando al territorio nacional. Se han establecido los diferentes protocolos de seguridad en el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Estamos hablando de la 1 y 20, donde se interceptó esta aeronave, se le dio seguimiento siempre en aplicación a la ley de espacio aéreo. Esta aeronave inmediatamente se desvió donde se tenía el punto que iba a aterrizar y se accidentó un sector, estamos hablando de 25 kilómetros suroeste de Brus Laguna. Hasta el momento solo tenemos las características, que es una avioneta tipo Senecal, modelo Piper a la baja con matrícula PT0OL. Este tipo de matrículas en muchas de las operaciones que he sido de aseguramiento son matrículas falsas. Es importante siempre recalcar que tiene que hacer una inspección y verificar matrícula, número de registro y serie de las avionetas y su procedencia, también de tren de aterrizaje retráctil y de ala baja. Hasta el momento son operaciones en desarrollo a través de fuerzas especiales y esperamos algunos resultados de la zona, ya que hay operaciones en rutas lacustres, fluviales y operaciones terrestres. Sí, bueno, el teniente José Cuello, portavoz de las Fuerzas Armadas, hablando con nosotros sobre esta avioneta que ha sido también encontrada en un sector de la Mosquitia, que se continúa dando este tema, licenciado, así como el tema de las plantaciones de droga, que así usted lo manifestaba. Con este contacto retornamos con usted. Bien, Fernando, gracias. Televidentes, esto deja claro que seguimos siendo un punto fundamental para el tráfico para el tráfico que viene desde Sudamérica y que tiene que hacer una parada forzosa en Honduras para trasladar hacia los Estados Unidos la droga, desgraciadamente. Pero se han estado bajando varias de estas avionetas. Está bueno, al igual que está bueno el desmantelamiento de esas, no son fincas, sino siembras clandestinas de marihuana y también de hojas de coca en el departamento de Colón. Así estamos, los invito a seguir con nosotros en Canal 11, que tengan un buen viernes. A las 12 estaremos nuevamente con las noticias. Kelly Olivera, Isabela Chévez y todo nuestro equipo de prensa nacional e internacional para llevarles a ustedes lo que ocurre en el país y en el mundo. Buenos días.